de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chula. Pido disculpas a los afectados. 5 palabras fueron las que se ahorró de verbalizar el presidente Sebastián Piñera, pero que estaban en el texto entregado a la prensa con el mensaje de la cuenta pública presidencial que marca la mitad de su gobierno y quien en todo caso sí recordó anunciar el aumento de la represión y la vigilancia con proyectos de ley que dan más facultades a los aparatos de inteligencia y que modifican las facultades para sacar a los militares a la calle, entre otros. 2 días antes de este momento, el gabinete ministerial fue modificado por quinta vez en 2 años. Entró Víctor Pérez como ministro del Interior y Andrés Alamán como canciller. El diario La Vanguardia de España tituló "La derecha más pinochetista toma el control del gobierno chileno". En este contexto, la noche del sábado 3 de agosto, 5 municipios de Malleco, en la región de la Araucanía, fueron tomados para prestar apoyo a la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y otros 10 comuneros. El resultado, una turba de personas que llegaron a desalojar a los parapetados. Carabineros solo atinó a desalojar a los mapuches y detenerlos. Los civiles los golpearon mientras se los llevaban y gritaron consignas abiertamente racistas, mientras que la única preocupación de Carabineros fue velar por detener a los mapuches. La tensión aumenta en el Gualmapu. Pero no fue solo en el Gualmapu. En Peñalolén, las fuerzas militares reprimieron una protesta que se realizaba en Avenida Grecia con Tobalaba. Una persona que iba pasando fue impactada por un proyectil que lo dejó con daño ocular. El recrudecimiento de la violencia solo nos hace preguntar: ¿qué está pasando en Chile? ¿Cuál será el próximo paso de un presidente sin autocrítica y del gabinete del rechazo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Cuarentena. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 30 del programa de la Diputación Humanista Tiempo de Cuarentena. Vamos a empezar un nuevo programa en el que comentaremos la actualidad política y social de los últimos días en compañía de Tomás Hirsch. Normalmente está Danilo Monteverde en este rol de conducción, pero bueno, no pudo esta noche, entonces le va a tocar escucharme a mí. Bueno, felicitar primero al equipo por ya el capítulo número 30 de este programa. Ya parece que la cuarentena ha sido bastante larga. Y permítanme también saludar a todas las y los oyentes que nos escuchan a través de 2 emisoras comunitarias que siempre nos apoyan transmitiendo nuestros programas. Estoy hablando de Radio Oriente FM en Peñalolén y de Radio Dejando Huellas 106.5 FM en el dial de La Reina. Vamos a presentar a nuestro anfitrión, invitado, panelista permanente, ya no sé cómo llamarlo, Tomás Hirsch. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Muy bien, muy bien. Muy contento de que estemos hoy día de aniversario de 30 programas. La verdad es que creo que es un gran mérito de todo el equipo que lo hace posible. Son ellos y ellas las que han logrado que estemos al aire durante tanto tiempo. Claro, la cuarentena ha sido larga, pero yo creo que ya el programa se está convirtiendo en un hit que tendrá que continuar después de la cuarentena de todas maneras. La cuarentena termina, tiempo de cuarentena tiene que seguir. Sigue, seguramente. Bueno, Tomás, antes que todo, permíteme primero solidarizar con el pueblo mapuche por los terribles, atroces, ya no sé qué adjetivo ocupar, ataques que han subido este fin de semana en Victoria y en Curacautín. Bueno, lo hago a nombre de todo el equipo y, por supuesto, contra todo tipo de racismo y discriminación. Eso primero quería partir, me parece importante. Me sumo, obviamente, Nico, a lo que estás diciendo. Tal como decía la canción recién, Arauco tiene una pena y la verdad es que pasa el tiempo y uno aspira, sueña con que esa pena pueda quedar atrás y se pueda construir otra relación con el pueblo mapuche, con todos los pueblos indígenas de nuestro país. Y sin embargo, por el contrario, hemos visto una agresividad, una violencia, un racismo que es muy, muy preocupante, muy grave. La verdad es que son situaciones que no veíamos antes a ese nivel y
y yo la veo muy vinculada, ¿qué querés que te diga?, a esta derechización del gobierno, que seguramente, me imagino, lo vamos a conversar hoy día, una visita del ministro del Interior, inmediatamente después esta brutalidad de los ataques contra el pueblo. Así que va toda mi solidaridad también con los hermanos y hermanas del pueblo mapuche. Así es, y justamente te iba a preguntar sobre eso, el cambio de gabinete. Bueno, han salido, digamos, tus declaraciones, las declaraciones de la Diputación, tanto en la prensa como en las redes sociales, pero no hemos tenido todavía la ocasión de comentar este cambio de gabinete acá en tiempo de cuarentena. ¿Cómo ves tú, digamos, el horizonte de este nuevo, entre comillas, gobierno? Hay varias cuestiones que me parece que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, este es un cambio de gabinete que responde a las necesidades del gobierno y su coalición. Es decir, poco y nada tienen que ver con la realidad del país, con buscar un gabinete que permita responder mejor a las demandas sociales, con buscar un gabinete que permita un diálogo más fluido con la oposición o con los movimientos sociales de nuestro país, un gabinete que permita reactivar. No, nada de eso está presente. Este es un cambio que obedece única y exclusivamente a una crisis que se estaba viviendo con mucha intensidad en la coalición del gobierno, en el oficialismo, en Chile Vamos, y que frente a ella el gobierno se ve obligado, presionado, a tener que hacer ajustes internos. Ajustes porque, por una parte, esa coalición que está totalmente fragmentada, que estaba ya directamente sin diálogo interno, empieza a exigir que alguien pague los costos de esa crisis y por lo tanto empiezan las culpas recíprocas entre uno y otros y alguien tiene que ser el fusible que salta. Y evidentemente ahí se optó porque el fusible sea el partido más chico de la derecha, es decir, Evópoli, que se estaba vistiendo como la niña bonita, que quería pasar piola, diría uno, en toda esta crisis, claro, ¿no es cierto?, ministro de Hacienda, ministro del Interior, y que finalmente terminan pagando el costo más grande de esta quiebre que se produce en su interior. En segundo lugar, el presidente se ve muy presionado por estos dos miradas que hay en la derecha, una mirada de la derecha dura, pinochetista, que se afirma fuertemente en el rechazo, que está, se la ve, ¿no es cierto?, en torno a Andrés Alamán, a una Marcela Cubillo, a los sectores más duros de la UDI, pero no toda la UDI, y sectores más duros de RN. Por otro lado, una derecha que busca una mayor sintonía social, que busca el apruebo en el plebiscito, que está más representada por Mario Desbordes, y hasta hace un tiempo también por algunos de la UDI, ¿no es cierto?, por ¿cómo se llama?, Jaime Belolio, claro, pero popular, entre comillas. Termina también dándose vuelta. Entonces, lo que hace el presidente Piñera es cambios de gabinete buscando, por un lado, desactivar la bomba de tiempo que tiene entre los partidos, desactivar la bomba de tiempo que tiene al interior de cada partido, por eso que llama a un Alamán y llama a un Mario Desbordes, llama a un Belolio y llama a un Víctor Pérez. ¿Te fijas? Entonces es todo un equilibrio. Por otra parte, busca que el Parlamento de algún modo esté más presente en las definiciones del gobierno. Entonces saca 4 parlamentarios, que es una medida que me parece profundamente antidemocrática, porque rompe lo que fue la decisión electoral de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y quedamos nuevamente con senadores y diputados designados, ¿no? Así es. Alvarado pasa a ser senador designado. Desactiva al interior de Renovación Nacional a los dos bandos, los dos polos que aspiraban a la presidencia. El caso más curioso, Nico, de todo esto y más extraño es el de Mario Desbordes. Mario Desbordes había ganado un liderazgo dentro de Renovación Nacional como el sector con mayor capacidad de sintonía social, de escuchar a la ciudadanía, y está levantando un nuevo sector, un nuevo estilo, un nuevo lenguaje dentro de la Nación Nacional. Más cercano a la derecha europea, dijo él, ¿no? De alguna forma. Claro. No, como más liberal, más que pinochetista. Pero ¿no? Al irse al gobierno, al ministerio,
En primer lugar, deja de poder, ya no tiene ninguna posibilidad de criticar al gobierno. Primera cuestión, que ha neutralizado en términos de ser una voz crítica dentro de la derecha. Pero además se va a un Ministerio de Defensa que tiene cero incidencia en la política nacional, en el día a día de la coyuntura política. Además deja la presidencia de Renovación Nacional. Entonces, francamente ha quedado totalmente anulado, diría yo, esa es la palabra, y eso tal vez es el factor más llamativo. Yo creo que él terminó pisando el palito de la tentación que le producía ser ministro. No nos olvidemos que él fue carabinero, y bueno, claro, para un carabinero ser ministro de Defensa, mandar al ejército, y bueno, claro, es una tentación muy grande. Es una satisfacción, digamos, por un lado. Pero esta larga explicación, lo que quiero terminar diciendo es, en definitiva, es un cambio de gabinete que vuelca fuertemente hacia la derecha al gobierno. Está muy bien puesto el nombre del gabinete del rechazo, porque se identifica el nuevo gabinete con el rechazo a una nueva constitución. En otras palabras, con el amor por la constitución pinochetista. En tercer lugar, responde a intereses internos y no hay ninguna respuesta a las demandas del país. Y eso hay que tenerlo muy claro. Si con el cambio de gabinete no lo hay, lo más probable es que en los meses de gobierno que quedan tampoco haya respuesta a esas demandas sociales. Ajá. Y justo 3 días después de este cambio de gabinete, después de justamente la derrota política, ¿no? Con el tema de retiro del 10% de la AFP, Piñera tuvo que dar su cuenta pública anual, ¿no? De su tercer año de mandato. Y casualmente, lo que salió en la prensa es que justamente omitió esta pequeña parte en la que se disculpaba, ¿no? Por el retraso de que llegaron la ayuda, la insuficiencia, ¿no? De la medida del gobierno. Pero sí insistió mucho en nuevas medidas mucho más represivas, ¿no? Ley de inteligencia, digamos, represión, etcétera. Y bueno, eso se vio también en el fin de semana. ¿Cómo ves tú todo eso? Esas omisiones no son casualidades, no es que le pasaron muy rápido el texto en el teleprompter o no lo alcanzó a leer. No nos olvidemos lo siguiente, su discurso lo tenía preparado con bastante anticipación. De hecho, la cuenta pública se movió. Por lo tanto, esa frase, como algunas otras, vienen de un momento anterior del gabinete. Es muy posible que en esa frase estaba la mirada del gabinete anterior, de un Blumel, de un Alvarado, etc. El nuevo gabinete que asume, ya sabemos, ya lo hemos dicho, es un gabinete duro, representa la línea dura. Un Víctor Pérez, que no nos olvidemos, que nunca quiso reconocer que se violaron los derechos humanos después del 18 de octubre. Estamos hablando de un negacionista en términos de violación de los derechos humanos, como siempre los negó también respecto a la dictadura de Pinochet. Fue un alcalde de Pinochet vinculado con Colonia Dignidad, o sea, estaba hablando de alguien del terror, para ser bien claro, estaba hablando de alguien que representa el extremismo de derecha en nuestro país, y en la UDI, por cierto. Entonces, que el presidente haya dejado fuera estas frases, claro, no es que Víctor Pérez se la borró del discurso, pero inmediatamente el presidente se alinea con esta línea dura. Yo creo que Piñera mostró su verdadero rostro, para ser bien honesto, que lo ha venido mostrando desde el estallido en adelante. Él siempre se quiso vestir como el demócrata, el que estuvo por el no en el plebiscito al que convocó Pinochet. Yo personalmente nunca le he creído. Cuando yo fui candidato presidencial, en la misma elección en que fue Sebastián Piñera, se lo dije en la cara en el debate que tuvimos en los canales de televisión. Yo nunca le he creído que él votó no en el plebiscito. Yo creo que él votó por la permanencia de Pinochet. Sí, él es un tipo que ha estado siempre alineado con esa derecha. Después fue el jefe de campaña del candidato de la derecha de ese momento, de Hernán Vige. Así que a mí no me vienen con cuentos. Y hoy día, después del estallido, y con el tipo de medidas que le hemos visto de represión, de comprar nuevo armamento para las policías, de impulsar la ley de inteligencia, de impulsar esta ley de protección de la infraestructura crítica que permite sacar a los militares en tiempos normales a la calle. Bueno, estamos hablando acá de un presidente totalmente alineado con la línea más dura. Y la visita entre comillas, del ministro del Interior a los pocos días de asumir a la Araucanía, e inmediatamente después nos encontramos con esta brutalidad, bueno,
creo que está muy claro el panorama. Estamos en presencia de un gobierno que se derechiza. Y lamentablemente, y me adelanto un poco, esto significa que cuando pase la pandemia y pase las cuarentenas y vuelva a surgir con fuerza las movilizaciones sociales, porque van a surgir, te vas a encontrar probablemente con un gobierno totalmente decidido a reprimir en forma brutal y que poco y nada le van a importar nuevamente, como ya sucedió el año pasado, cientos de jóvenes con daño ocular y algunos de ellos ciegos de por vida. Así es que es muy preocupante la dirección que está tomando el gobierno en esta etapa. Ajá. Y con respecto a lo sucedido en el Wallmapu este fin de semana, ya hemos visto que este racismo que desató de forma muy virulente, muy bestial, animal, tuvo complicidad de carabineros, tuvo complicidad o por lo menos responsabilidad política, digamos, fue fomentado por justamente el ministro del Interior y la nueva, digamos, línea política del gabinete de Sebastián Piñera. ¿Cómo se puede de alguna forma hacer algo desde la Cámara de Diputados, desde los movimientos sociales, para justamente, primero, que haya justicia con respecto a lo que pasó, y segundo, para de alguna forma, no sé si reconciliar, pero por lo menos calmar un poquito la situación de violencia que se está viviendo hoy en el Wallmapu? Bueno, en primer lugar, reafirmar algo que tú dijiste. Esta situación se produjo y Carabineros no hizo absolutamente nada. Es decir, tú te encuentras con una policía acá que se pone al servicio de determinado sector y dejó actuar, dejó hacer. Hay imágenes que son muy brutales, de hordas persiguiendo a un joven mapuche, pegándole, arrinconándolo. La verdad es que es muy brutal, aparte de gritos absolutamente racistas. Es muy fuerte las imágenes que vimos. Afortunadamente, hoy día la Fiscalía decidió iniciar acciones de investigación, con lo cual deja más en evidencia aún que Carabineros tuvo un actuar negligente, porque dejó hacer a quienes estaban actuando con violencia. Nosotros en la Cámara de Diputados inmediatamente hoy día comenzamos, ya ayer, a movernos y estamos convocando a tres actividades inmediatamente. En primer lugar, estamos recolectando las firmas entre diputadas y diputados para una comisión investigadora. Eso requiere alrededor de 50, 52 firmas, las vamos a tener muy rápido, yo creo que hoy día o mañana, para que se forme una comisión investigadora que permita recabar todos los antecedentes y saber exactamente qué pasó, qué complicidades hubieron, qué negligencias hubieron desde el Ministerio del Interior y desde Carabineros, una comisión investigadora. En segundo lugar, estamos convocando una sesión especial, se llama. Una sesión especial es una convocatoria al ministro del Interior para que informe al Congreso respecto a la situación, respecto a los antecedentes y el actuar que tuvo el gobierno. Y en tercer lugar, se lo está citando ya ahora a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, al ministro de Interior también y al subsecretario de Interior y al director de Carabineros para que informen en esta comisión respecto del actuar de las instituciones policiales. Así es que, como Cámara de Diputados, yo diría que hubo una respuesta muy rápida, muy inmediata. Las tres instancias que permiten la fiscalización se pusieron en marcha hoy día y una de ellas va a estar ya resuelta esta semana, la citación a la comisión, y las otras dos se van a poder poner en tabla muy rápidamente. Ajá, así que hay digamos, se está moviendo la Cámara de Diputados para fiscalizar y para que haya justicia. Hay una... Sí, solamente decirte, sí, porque es muy grave. Cuando sucede este tipo de acciones racistas o xenófobas, como han habido otras, cuando empieza la xenofobia, tú tienes que actuar rápido, porque si no, esto rápidamente se convierte en la normalidad, en una normalidad que sabemos que puede terminar siendo tremendamente peligroso. Lo hemos visto en otros países, y cuando desde los gobiernos se avala este tipo de acciones, estás en una violencia muy brutal contra distintos sectores minoritarios. Claro, lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos tiempos, y no solamente, lamentablemente. Tenemos a un comentario desde las redes sociales de Facebook. Paula Astudillo nos escribe,
este gobierno no le enseñaron la escucha activa en Harvard, aún están en el OJO. Ojo, Ojo. ojo, que quizá hay algo más, pero, Claro. pero efectivamente el gobierno, no sé si se refiere a eso, Paula, pero no ha tenido ninguna capacidad ni voluntad de escuchar adecuadamente lo que sucede en el Wallmapu, cuáles son las demandas del pueblo mapuche, y por eso que el conflicto se arrastra y crece, porque hay mucha desesperación, hay mucha angustia, ha habido mucho maltrato y nunca una capacidad de realmente escuchar y dialogar con el pueblo mapuche. Y justamente a propósito de eso, hay muchos comuneros que están en huelga de hambre ya desde hace mucho tiempo, entre ellos obviamente la figura, digamos, más relevante, más visible quizás de alguna forma, es el Machi Celestino Córdoba. Ya hace semanas que desde el colegio médico, desde su, digamos, desde los médicos que lo siguen, que lo atienden, se están lanzando alarmas, alertas sobre su estado muy crítico de salud. ¿Se logrará, digamos, de alguna forma resolver ese tema? ¿Qué piensas tú, Tomás? Pienso que el Machi como figura espiritual es alguien que tiene una tremenda voluntad y una decisión férrea. Y él ha decidido que no va a deponer su huelga de hambre hasta tanto no tenga una respuesta del gobierno. Y lamentablemente el gobierno es de una tosudez brutal y aparte de estar poniendo en riesgo su vida, porque hoy día está en riesgo inminente la vida del Machi, está generando un conflicto que puede terminar estallando con consecuencias insospechadas, con consecuencias de incendiar la pradera en el Wallmapu, en la Araucanía. El Machi lo que está pidiendo a mí me parece que es algo perfectamente razonable y posible de cumplir, y se ha hecho en otros casos, que es cumplir la condena en su comunidad. Él, la verdad es que yo estuve con él el año pasado y vi en él una persona que no tiene ningún interés ni en arrancar, ni en esconderse, ni en pasar a la clandestinidad, ni nada por el estilo. Él es una autoridad espiritual. Y por lo tanto, cuando él dice, mire, quiero pasar, cumplir la condena, pero en mi comunidad, a mí no me cabe duda que lo va a hacer. Y además, ¿para qué estamos con cosas? El gobierno y Gendarmería tienen la capacidad y la fuerza como para hacer cumplir esa condena en las condiciones que él mismo está planteando. Entonces, no me parece nada descabellado. Él está hoy día en condiciones muy inhumanas, él está en condiciones en que no puede cumplir tampoco con su mandato espiritual, y yo veo que no es cosa de llegar y convencerlo. Si aquí no hay una respuesta del gobierno, creo que estamos ante una situación que puede ser inminente. La muerte del Machi es una situación que hoy día pende de un hilo. Y el gobierno tiene la llave para desactivar esta tragedia. El gobierno tiene la llave, el ministro de Justicia lo sabe, y lo que uno espera es que actúen con prontitud y que razonen adecuadamente respecto a la demanda del Machi. Claro, hay que destacar eso que tú decías, ¿no? Que no se trata solamente de un malestar físico, sino que también un malestar espiritual, ¿no? Es mucho más allá de un simple problema de salud, digamos, ¿no? Eso es súper importante destacarlo. Cambiando, digamos, de sujeto, llega un comentario de Loreto Muñoz Gutiérrez desde Facebook. Ojo, el silabario con que se aprendía a leer. Ojo, es el silabario con que se aprendía. Okay. Bueno, Ok. Ya. Es que algunos no lo sabemos, pero, sí, pero no esta referencia. Está muy bien, le falta aprender a leer al gobierno. Ok, seguramente. Y muchas otras cosas más, digamos. Eso es lo único que le falta. Claro. Tomás, cambiando, digamos, de tema, ya este fin de semana se empezó a implementar la reforma constitucional, ¿no? de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Recordamos, el presidente promulgó a la escondida, ¿no? Esta ley con un simple y austero comunicado de prensa, pero sin embargo, lo bueno es que muy rápidamente se puso en marcha y ya solamente en este fin de semana millones, ¿no? de personas han podido solicitar el retiro de sus fondos pensiones. ¿Cómo evalúa estos primeros pasos, ¿no? de esta tan importante reforma y ayuda? Lo primero que digo
es que queda claro que esta es una reforma tremendamente necesaria. Cuando tú tienes que en un par de días 7 millones de personas ya han solicitado el retiro de sus fondos, que el 98% más o menos ha pedido el total de lo que le permite la ley retirar, que han pedido que sea de la manera más directa y más simple, es decir, a una cuenta bancaria. Lo que te está indicando eso es que había una tremenda necesidad ciudadana de las familias por poder contar con esos recursos. Cuando todas las encuestas indican que la gente va a ocupar en un 65% de esos recursos para comprar alimentos, en un 20% para comprar otras cuestiones necesarias que están faltando en sus casas, fruto de la pandemia, medicamentos, calefacción, reparaciones urgentes, etcétera. Que un porcentaje adicional lo va a ocupar para pagar algunas deudas que le están presionando. Mira la urgencia y la necesidad que había de apoyar este proyecto. Primera conclusión que uno saca. Segunda conclusión, qué equivocado estaba el gobierno, qué mal estaba leyendo al país. Cuando ellos decían, no, la solución es otra, la solución es la ayuda a la clase media, estos créditos, estos préstamos que estaban haciendo ellos, no están entendiendo nada. Mientras 7 millones han acudido por esta vía, el 5%, 350.000 más o menos, son los que han pedido el crédito clase media y además con muchos errores. Se han equivocado, el Servicio de Impuesto Interno no tiene la información, mucha gente ya le están avisando hoy día que va a tener que devolver lo que pidió ayer porque no le corresponde, o sea, un desastre. Tercera cuestión. 7 millones de personas lo están pidiendo y no se ha caído la economía, no se ha caído el país, no ha quebrado las AFP, no han quebrado las empresas. Es decir, todo sigue funcionando bien, la bolsa incluso subió un poco, el dólar está estable. O sea, todas esas amenazas de ultratumba, de que poco menos que el país se iba a caer a pedazos, mentira, manipulación informática, no es verdad. Las cosas han seguido funcionando bien. Incluso es más, fíjate lo que te voy a decir, es raro. La asociación de AFP ha logrado responder adecuadamente, los software han funcionado, han habido problemas un día, bueno, con 7 millones de personas, pero las cosas que han funcionado. Así que también cuando decían, no, es que si se hace esto tan rápido, se va a caer los tampoco, no han colapsado. Entonces, ya debieron aprender. Si hicieron la campaña del terror el año 88, el 89, hace 30 años que vienen con este cuento, no se ha caído nada. Y yo te voy a decir más. Hoy día, escuchando al gerente general de la asociación de AFP, él mismo decía, es lo más probable que los 11 millones que pueden acceder a esto lo pidan, porque la gente lo necesita. Ahora lo están reconociendo, ahora lo están diciendo. Así que creo que fue una medida muy acertada. Creo que la Cámara de Diputados y el Senado estuvieron a la altura de la demanda ciudadana, se hizo rápido el proceso. La derecha entendió, buena parte de la derecha entendió en el Congreso que esto obedecía a una necesidad y no a un gallito político, y por eso también la votación tan alta que en definitiva dejó en la soledad más absoluta y total al presidente y a su gabinete, que son los únicos que no entendieron que el país estaba demandando una solución simple, rápida y efectiva, y eso es lo que hicimos. Claro, quiero señalar además que todos los días en la Diputación llegan justamente preguntas sobre cómo, por ejemplo, se puede acceder al bono de 500.000 pesos de la clase media, cómo se puede obtener otro, digamos, subsidio del gobierno, todo muy enredado, así que eso concretamente se puede ver. Un comentario de CG Humanista desde Facebook. Algunas preguntas que hace mucha gente. ¿Cree usted que el gobierno dará en septiembre otro bono IFE? Parece que ya no hay más cajas de mercaderías, no se menciona más entregas y ya no hay más recursos. Buena pregunta, porque la mayoría de las ayudas que estaba dando el gobierno era para tratar de apagar más bien el tema que tenía con el 10%. Es decir, se metió en un lío ideológico el gobierno y vino el tema de las cajas, después el tema de las ayudas, y todo eso efectivamente de pronto ha quedado en nada, y ya no sabemos muy bien qué está pasando con las cajas, y la ayuda tampoco tenemos muy claro si van a continuar o no. Entonces, la verdad es que uno ve que lo que había por parte del gobierno era una manipulación absoluta de
de propaganda por sobre otra cosa y no una real vocación de ayudar. Ajá. Se descubrió justo después de la aprobación del retiro del 10%, que en la misma semana, en realidad, el Senado de la República había aprobado, con amplia mayoría, en realidad, hasta con la ayuda de parte de la oposición, de algunos senadores de la oposición, un proyecto de ley que en realidad es como otro lado de la medalla, ¿no? De esta victoria del retiro del 10%, que es un proyecto de ley que ahí, bueno, lo vas a explicar mejor tú, pero de alguna forma permite transferir parte de los fondos de la AFP a empresas sin mayor, digamos, fiscalización o control. Y ahora rápidamente se verá también en la Cámara de Diputados, ¿no? Que, si nos puedes explicar un poquito mejor este proyecto y cómo ves tú que se puede de alguna forma rechazar. Ese proyecto es muy escandaloso porque lo hicieron entre gallos y medianoche, es decir, mientras estábamos todos celebrando el retiro del 10%, el gobierno pasa un proyecto de ley y con apoyo de algunos senadores de la llamada oposición, aprueba un verdadero rescate de las grandes empresas, porque lo que permite que las AFP puedan utilizar parte de los ahorros de las familias, los trabajadores, para ponerla en las grandes empresas nacionales que están con problemas, sin pasar por los filtros normales que tienen que tener la AFP. Es decir, si hasta ahora podían poner 10.000 millones de dólares en estas empresas y hacerlo después de muchos controles, de muchas revisiones, ahora simplemente van a poder aumentar al doble, más de 20.000 millones de dólares y sin esos controles. Así que claramente es una acción que va en beneficio de estas grandes empresas sin el cuidado real y sin priorizar las necesidades de las familias, sino que sobre todo el negocio asociado a esas grandes corporaciones. Yo creo que es muy responsable, que es muy grave y es literalmente jugar a la lotería, especular con la plata de todas las chilenas y chilenos, porque las garantías que tienen estos recursos son evidentemente mucho más débiles, puesto que son bonos de las empresas nacionales y no tienen la misma garantía que tienen las inversiones normales que hacen la AFP, que ya son bastante discutibles. En Claro. este caso se incrementa. Por cierto, nosotros vamos a rechazar esto en la Cámara de Diputados. Yo espero que haya una mayoría que entienda que no se puede estar jugando y especulando con los recursos de los trabajadores. Claro, sería muy contradictorio con respecto, ¿no?, a la votación de la semana pasada, ¿no? Sería una señal bastante rara, ¿no? Absolutamente. A menos que digan, mire, es que aquí hay que jugar a dos bandos, entonces así como le dimos a la gente, ahora démosle a los grandes grupos económicos. Por favor. Contrario, lo que nosotros estamos empezando a discutir en la Cámara de Diputados es un proyecto de ley para que los súper ricos por una única vez paguen un impuesto del 2,5% de su patrimonio. Nos parece de una mínima coherencia que quienes han acumulado fortunas gigantescas, estamos hablando de los que tienen sobre 22 millones de dólares, sobre 22 millones de dólares de patrimonio, por una única vez, paguen un impuesto sobre ese patrimonio del 2,5% y por eso vía aporten efectivamente a las situaciones de mayor emergencia que se producen fruto de la pandemia. Ahí tienes un proyecto de ley que es redistributivo. El del gobierno es exactamente lo contrario, favorece a los grupos económicos. Claro, que es lo que se ha hecho durante décadas. Y bueno, ya quizá, no sé si lo podemos hacer, Tomás, podemos anticipar que la próxima semana vamos a tener un programa justamente sobre este tema, ¿no?, del impuesto a los súper ricos. Sí, y es muy importante que lo podamos conversar con algunos otros diputados y diputadas que han estado involucrados en la generación del proyecto, un tema que necesitamos profundizar, así que muy bueno. Así es. El director mostró antes en pantalla un comentario de Facebook, ahí está. Claudio Vera dice, ¿se podrá hacer algo por los que somos pensionados por aseguradoras? Somos 700.000 y tantas personas que nos encontramos afectados. Cero beneficio del gobierno para nosotros. ¿Se podrá hacer algo por aquello? Obviamente son los excluidos, digamos, por el proyecto de retiro del 10%, ¿no? De alguna forma. Es bien complicada la situación que plantea Claudio Iván Vera, porque quienes están por aseguradora ya no son afiliados a la AFP.
Nosotros pudimos hacer este proyecto porque hicimos una reforma constitucional en relación a las AFP, y por eso logramos que entraran también los jubilados, porque los jubilados entran en la definición de afiliado al sistema de AFP, que al comienzo parecía que no, pero en definitiva sí, son parte del sistema. Pero los que están por la compañía de seguro ya se desvincularon de la AFP, entonces no hubo forma de ponerlo en este proyecto. Pero estamos conversando y discutiendo con algunos otros diputados y diputadas a ver de qué modo se puede hacer. Yo no quiero prometer nada en este momento porque no hay todavía un proyecto específico, pero sí hay conversaciones buscando algún mecanismo para que quienes reciben la pensión por las compañías de seguros, que son igual de bajas, igual de malas, están igual de desesperados, están con la misma necesidad que el resto de la familia, y son, como bien decía él, 700.000 personas con su familia, imagínate el número de gente. Así que estamos buscando en este momento cómo se puede hacer. Es más complejo porque ahí hay una relación entre dos entes, entre una persona y un ente privado, una compañía de seguro. Entonces es más complejo, pero se está buscando si existe una alternativa para esa gente, que son muchos y muchas. Ajá. Pregunta muy, muy larga que no está. Bueno, Lilian Rivera pregunta: Tomás, quisiera saber si hay algún proyecto sobre esto y si no, ojalá puedas considerarlo. ¿Existe un proyecto de ley que impida que postulen a cargos públicos y por ende políticos aquellas personas que tengan historial de corrupción, delitos económicos o violencia? Y lo otro, si existe algún proyecto que reforme las leyes que permiten la salida temprana de asesinos y violadores por buena conducta o algo parecido. Saludos desde Concepción. Son dos buenas preguntas, pero a mí me gusta ser transparente. No sé si existe un proyecto. No se está discutiendo ninguno de esos dos temas hoy día. No se están viendo proyectos como los que menciona hoy día en la Cámara. Pero puede ser perfectamente que alguien ha ingresado un proyecto de ese tipo. Eso tendríamos ya que averiguarlo y buscarlo en los boletines. Porque hay cientos de proyectos que están ingresados, pero que no se están viendo, que no se están discutiendo todavía en la sala o en las comisiones. Así es que no puedo dar hoy día la información, pero si después me mandan la pregunta, porque no la retuve completamente, podemos averiguar y traer una respuesta al próximo programa y cumplir con la pregunta. Perfecto, y justamente hablando de proyectos que se ingresan al Parlamento y que después de miles de dificultades y de mucho tiempo se logran discutir y votar, quería hablar de dos proyectos impulsados justamente por ti en la Cámara y por la Diputación Humanista, que justamente también van en la dirección de equilibrar un poquito y de dar una ayuda, un apoyo concreto a las personas que en este momento, sobre todo de pandemia, la están pasando mal. Uno es un proyecto que se vio esta mañana en la Comisión de Economía, que tiene que ver con la imposibilidad, o sea, por lo menos la prohibición, digamos, de informar a DICOM las deudas durante el estado de catástrofe, ¿no? Esto se vio justamente a la mañana en la Comisión de Economía. Y otro proyecto que también se está viendo en la Comisión de Salud y se verá en la sala, si no me equivoco, que es digamos, la imposibilidad para la ISAPRE de subir sus tarifas durante también el estado de catástrofe. Si nos puede comentar algo de estos dos proyectos. Sí, son dos proyectos que yo presenté al inicio de la pandemia y que se están viendo. El de ISAPRE se vio en la comisión, trataron de declararlo inconstitucional, tuvimos que pelearlo bastante y finalmente se vio en la comisión, se aprobó, fue a la sala, se aprobó en la sala también. Tuvimos una buena mayoría, pero se le hicieron algunas indicaciones, así que volvió a la comisión y era volver a la sala también muy rápidamente ahora. Así es que es una buena noticia, porque es un proyecto que impide que las ISAPRES aumenten el precio de sus planes durante el periodo de pandemia y hasta 180 días después del estado de catástrofe. Por lo tanto, las familias van a poder tener la tranquilidad de que la ISAPRE, que siempre andan buscando subir las tarifas, no lo puedan hacer, al menos durante esta situación difícil. De hecho, ya lo anunciaron, ¿no? Que en julio iban a aumentar las tarifas. Claro, la querían aumentar en julio, después dijeron, bueno, ya, ok, no lo vamos a hacer en julio, pero en noviembre. Con esto no pueden. No pueden hasta 180 días después que termine el estado de catástrofe, o sea, por lo menos no podrían hasta probablemente abril, mayo o junio del próximo año. Y el otro proyecto que presenté es un proyecto para que durante este periodo quienes sean deudores y no puedan pagar un crédito, una deuda,
alguna cosa que deban, no se los anote, registre en el DICOM, porque eso les afecta fuertemente y quedan inmediatamente imposibilitados de pedir un crédito. Con lo cual se afecta más todavía a la gente que ya la está pasando muy mal. Yo no estoy diciendo que la gente no pague, que se puedan seguir los juicios, las demandas y todo eso, pero que al menos durante este periodo no queden ahí registrados en el DICOM porque los afecta fuertemente. Se discutió hoy día en la Comisión de Economía y se va a votar mañana en la comisión, mañana en la tarde, pero ya tenemos el compromiso de una mayoría de diputadas y diputados, yo creo que puede ser unánime, ojalá, pero al menos una mayoría, que lo van a aprobar, así que va a llegar con un informe favorable a la sala y espero que en la sala también sea aprobado. Así que también es otra buena noticia para las pymes, sobre todo para las pequeñas empresas y también para las personas naturales que tienen deuda. Absolutamente, absolutamente. Tomás, hay otro proyecto de ley que en realidad lleva años tramitando entre las dos cámaras, pero que, digamos, no se habla mucho de este proyecto en la prensa, que es la nueva, entre comillas nueva porque fue propuesta en 2013, ley de migraciones, ¿no? Tú en realidad eres uno de los pocos parlamentarios que ya, digamos, en la Cámara votó en contra de esta ley y ahora que se va a votar al Senado también te has, digamos, has declarado en la prensa que no vas a apoyar esta ley y que de alguna forma apoyas las demandas de las organizaciones de migrantes y también de chilenos en el extranjero, ¿no? Sí, la verdad es que hoy día nosotros tenemos una ley de migraciones que es del año 1975, en plena dictadura y en plena Guerra Fría. Entonces, la lógica que tiene es una lógica de la desconfianza, de la sospecha, del cierre de las fronteras, de los muros de todo tipo, de la confrontación. Entonces, claramente esa ley de migración actual no sirve y necesitamos una nueva. Pero lamentablemente, el gobierno crea para el siglo XXI una nueva ley de migraciones que está teñida exactamente lo mismo. Que está bien, que es más moderna, pero que sigue considerando la misma mirada, la misma óptica de desconfianza, de sospecha, de que el extranjero es un peligro, nos daña, quiere venir a aprovecharse de nosotros. Entonces la concepción es muy inadecuada. Hay una serie de elementos que contravienen muchos acuerdos internacionales que ha firmado Chile. Por ejemplo, normalmente las leyes de migración tienen un tratamiento especial para los pueblos originarios que tienden a cruzar fronteras porque se rigen por otras lógicas. El pueblo aymara, quichua o mapuche tiene vínculos y relaciones con familiares, con comunidades que viven en Argentina, en Bolivia, en Perú y en Chile. Por lo tanto, hay un tratamiento especial, no está considerado acá. Por otro lado, tienen que haber siempre cuidados respecto de las familias que están divididas, cuando hay adultos que están acá y quieren traer a sus hijos, que puedan hacerlo, que tengan condiciones más favorables. No está bien considerado en esta ley. O el retorno de chilenos que se han tenido que ir en otro momento a vivir fuera de Chile. Tienen que haber mecanismos que faciliten ese retorno. Tampoco está bien considerado. Entonces, tiene muchas falencias, establece estatutos diferentes que ya lo hemos visto. Fíjate tú cómo después de que estaban llegando decenas o centenas de miles de migrantes de Haití, de Colombia, etcétera, de un día para otro se quedó cortado porque se empezaron a poner restricciones muy duras, muy brutales para que puedan venir. Entonces, lamentablemente creo que tal como está diseñada, fomenta la xenofobia, fomenta la discriminación, impide una verdadera integración de los pueblos. Personalmente, te lo digo para dejarlo instalado acá, nosotros los humanistas creemos que tiene que avanzarse hacia el libre tránsito de las personas dentro de lo que es la región al menos. Tal como se hizo en Europa en su momento con Schengen, creemos que se puede tomar esa experiencia, mejorarla por cierto, entenderla y adaptarla a la mirada de lo que es Latinoamérica, Sudamérica, pero hay que buscar porque hoy día los capitales fluyen libremente en cosas de segundos. No hay fronteras. No hay fronteras. Y las personas cada día con más restricciones. Así que sí, no nos gusta tal como está esa ley y de mantenerse igual la vamos a rechazar en la Cámara de Diputados y vamos a hacer una campaña para que se entienda que ese tipo de leyes, en vez de beneficiar, afectan al país
y afectan, por cierto, también a los chilenos que viven en el extranjero. Muy curioso que en el mismo momento, ¿no?, se asista, por un lado, a esta tramitación de una ley que igual tiene como un mate racista, y al mismo tiempo se desata el racismo contra los pueblos originarios, ¿no?, que están en Chile, ¿no? Es curiosa esta coincidencia, ¿no? Claro, uno puede entender que es como una estructura de la violencia, es decir, lamentablemente sabemos bien que la violencia no es solo violencia física, no es solo pegarle a alguien, es violencia racial, es violencia cultural, es violencia económica, violencia psicológica, es violencia étnica. Y lamentablemente yo creo que en Chile estamos ante un gobierno que valida la violencia. Y ojo, con eso no estoy diciendo solamente que valía pegarle a otro, reprimir No, hay violencia económica fuerte, hay violencia racial, hay violencia sexual, hay violencia psicológica. Está muy presente y se expresa, en este caso, en los dos temas que tú estás mencionando. Claro, es algo más, digamos, estructural, que tiene distintas formas de expresión, Sí. lamentablemente. Pero bueno, afortunadamente, si por un lado está la violencia estructural, por otro lado están los no violentos, ¿no? Y justamente la semana pasada se lanzó acá en Chile una nueva fuerza política que aspira a ser una referencia en el ámbito, ¿no?, de la política no violenta, que es Acción Humanista. Ya, bueno, nació el jueves pasado, si no me equivoco, y ya tuvo un fin de semana políticamente bastante activo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú estos primeros pasos de este nuevo bebé, digamos, de la política chilena? Ha sido muy lindo el proceso que hemos vivido, Nico, porque Acción Humanista nace desde un conjunto muy amplio de humanistas, muy jóvenes muchos, más adultos algunos otros, mayores unos cuantos, pero gente que venimos impulsando el humanismo desde toda una vida en algunos casos, y otros que se han venido sumando en los últimos años. Y lo hacemos con mucha convicción. Nacimos como Acción Humanista para aportar desde el humanismo a la construcción de un Chile mejor, de un Chile más justo, de un Chile más democrático, de un Chile con más participación, de un Chile con menos discriminación, de un Chile con menos abuso, de un Chile con algo que nosotros decíamos en esta diputación desde el inicio, del buen trato, un Chile del buen trato. Yo me quedaría con eso. Y creemos que desde el humanismo podemos aportar, pero al mismo tiempo estamos convencidos que nuestro aporte es con otros, con otras organizaciones. Así que es verdad, nacimos públicamente el jueves, pero ya hemos tenido muchas conversaciones, muchos diálogos con otras organizaciones. Hemos recibido muchos saludos que a mí me han emocionado mucho, de una cantidad impresionante de referentes políticos y sociales. No quiero nombrar algunos porque me van a faltar muchos otros, pero muchísima gente que viene actuando en política y en el campo social y en el campo territorial de maneras muy comprometidas. Nos han enviado su cariño, su afecto, su salud, y eso por supuesto que nos motiva mucho, nos da mucha fuerza, mucho entusiasmo. Así que estamos muy contentos y muy contentas, porque es un conjunto que está de Arica a, no voy a decir a Punta Arenas porque no es verdad, pero por lo menos hasta Puerto Montt, con mucho entusiasmo. Queremos participar de los procesos que vienen. Tomamos la decisión de participar, por supuesto, del plebiscito y apoyar el apruebo por una nueva constitución. Queremos participar también de los procesos electorales que vienen. Tenemos, yo creo, buenas candidatas y candidatos a concejales y probablemente también algunos alcaldes y alcaldesas. Así que estamos bien entusiasmados. Estamos bien entusiasmados de aportar a lo que están haciendo también muchas otras organizaciones. Muy bien. Bueno, nuestro tiempo se está acabando. No sé si queda algo rapidito desde redes sociales. A ver, un gran abrazo de mucha paz, fuerza y alegría para Acción Humanista desde Claudio Vera. Gracias, Claudio. Y no sé si hay más, si no vamos cerrando, digamos, este capítulo 30. Sí, hay un comentario de Felipe Pinochet Lewin. Precisamos que, o sea, espero que no tenga nada que ver con otro, digamos,
tocayo más, más famoso. Me gusta Thomas Hirsch, pero me gusta como presidente de la República 2022-2026. Claro, conciso y preciso, sin matices ni eufemismo. Ahí están lanzando ya la candidatura, ya está el comando listo, parece. Gracias, Felipe. Ya tenemos campaña. Buenísimo. Perfecto. Bueno, estamos concluyendo, digamos, este programa. No sé si tienes una reflexión final o algo que quieras comentar, Tomás. No, Nico, me has explicado con todos los temas. Hemos hablado del cambio de gabinete, hemos hablado de lo que está pasando en el Gualmapu, hemos hablado del 10% que la gente puede retirar, hemos hablado de lo que está pasando en el Congreso con algunos proyectos de ley y hemos hablado de acción humanista, así que creo que hemos pegado un buen recorrido. Saludar y agradecer solamente a quienes siguen el programa y sobre todo a quienes realizan este programa. A todos los que están detrás de los que no se ven, pero están. Los que no se ven, pero que son los que lo hacen posible. Así que un abrazo muy grande a cada una y cada uno. Absolutamente. Bueno, me sumo a los agradecimientos a nuestro equipo. Les recuerdo que la próxima semana vamos a estar otra vez más en tiempo de cuarentena, ahí siempre en vivo por el Facebook, el Twitter de Tomás Hirsch, y después lo vamos a subir también a otras redes sociales, al YouTube, al Instagram, etcétera. Y por supuesto, continúen siguiéndonos y bueno, un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Ahí van a aparecer más tarde las redes sociales a través de las cuales se pueden seguir informándose sobre las actividades de la Diputación Humanista. Y nada, buenas noches y un saludo para todas y todos. Muchas gracias, que estén muy bien.